Muchas gracias porque nos adoptó como sus hijos, somos sus hijos amados y lo amamos, Padre Celestial. Pero en esta hora yo oro, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que las escamas de nuestros ojos caigan y podamos entender, verlas en las Escrituras, lo que está escrito, Padre mío, para que se cumpla su palabra, que esté escrita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo lo he experimentado porque he clamado en esta promesa y usted me ha revelado lo escondido ahí en su palabra. Y no solamente a mí, sino a muchos siervos suyos, ministros suyos, que estamos cumpliendo con su voluntad. Y en el nombre de Jesús no solamente oro para que las escamas de los ojos caigan a la tierra, sino que nuestros oídos sean abiertos y toda inmundicia en los oídos que no permiten entender la Escritura se ha quitado de nuestros oídos, que podamos entender la palabra de Dios que transforma, la palabra que cambia, la palabra que sana, la palabra que libera, aleluya, que la palabra que bendice, que alimenta, nos fortalece en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre mío, lo adoramos y le damos toda la honra y la gloria al Señor por lo que usted está haciendo y lo que va a seguir haciendo con nosotros en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar la palabra de Dios, aleluya, con una cita bíblica que, para que usted pueda entender cómo Dios habla, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo habló de que Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Pero Dios habla de muchas maneras, de varias maneras. Y ahí en Job, capítulo, para utilizar como punto de partida el mensaje de hoy, y quiero hablarle el mensaje de hoy: es tiempo del despertar de las vírgenes. Conforme a la palabra que voy a compartir con ustedes, es el tiempo del despertar de las vírgenes. Y como subtítulo del tema, al buen entendedor, las palabras escritas del Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en Job capítulo 33, versículo 13 en adelante. Voy a usar solamente los dos versículos y ya usted lee los siguientes versículos donde habla de que Dios habla por sueños, por visiones, pero los dos versículos principales, el 12 y el 13, son los que quiero utilizar para confirmar lo que Jesús habló en Mateo 24. Dice el verso 13: ¿por qué contiendes contra él? Porque él, Dios, no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pueden sentarse. Dios habla, y la palabra de Dios enseña que Dios nos habla por sueños, visiones. El contexto del verso 14, sueños, visiones nocturnas. Nos habla por la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí la palabra de Dios nos habla que Dios habla, pero el hombre no entiende. Aleluya. Y el Señor Jesucristo lo confirma después en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Pero quiero ir viendo, quiero ir enseñándole a través de la Biblia los acontecimientos últimos que hemos estado viendo y experimentando, no solamente como iglesia, sino en el mundo entero en general, alrededor del mundo.
el problema de la pandemia del COVID, que fue un problema mundial, ¿cierto, hermanos? Y que por esta situación, conforme a la palabra en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo habló acerca de sobre qué estamos edificando, hablando directamente a la iglesia en sobre qué estamos edificando, porque mucha gente dice ahí claramente que muchos edifican con madera, otros con piedras preciosas, pero también habla de heno y hojarascas. Y que cuando el fuego la prueba, pues ¿qué va a quedar del heno, de la hojarasca o de la madera? Que se va a consumir. Mientras que lo que va a permanecer, pues lógicamente las piedras preciosas, el oro, que el oro pasa por el fuego y más se refina, más precioso, más brilla. Bendito el nombre del Señor. Y lo que trajo la pandemia fue que muchas congregaciones, muchas iglesias se cerraron. ¿Por qué? Se ha preguntado por qué, porque quizás estaban edificando con heno o hojarasca, pero menos con lo que debe de cimentarse una congregación. Aleluya, el oro más preciado o la gloria más gloriosa que es Jesucristo, la piedra más gloriosa que es Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Y muchas congregaciones se cerraron, iglesias, y muchos hermanos quedaron en el aire. Y tristemente, pero mucha gente dejó de asistir a la iglesia, se quedaron en sus casas y ya no van a la iglesia, ya no asisten a la iglesia, se conformaron con estar viendo videos por el celular o por el internet, videos alimentándose de esa forma. Pero dejaron de congregarse. Eso es la realidad. Pero como dice claramente la palabra del Señor, el verso 12, he aquí, el verso 13, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios hace su voluntad. No le podemos preguntar a Dios por qué lo haces o para qué lo haces. Él es soberano y Él conoce todas las cosas. Si hay un plan, hay un propósito del por qué Dios tuvo que permitir el problema de la pandemia alrededor del mundo. Y yo le voy a citar la palabra de Dios, y ya usted, como oramos, que Dios, el Espíritu Santo, le dé entendimiento para entender las Escrituras. Bendito el nombre precioso del Señor. Entonces, voy a hablarles precisamente ahí en Isaías 24. Isaías capítulo 24 nos habla precisamente del problema del COVID. Bendito el nombre de Jesús. Cuando estaba estudiando y leyendo esto, sorprendentemente lo que oraba, que el Señor me enseñase las cosas ocultas ahí. Pero el verso 4 en adelante dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esta es la razón por la cual Dios tuvo que permitir la pandemia alrededor del mundo. Y no voy a utilizar mucho el tiempo para decirle todas las cosas por estas tres cosas por las cuales Dios permitió la pandemia en el mundo, pero solamente le quiero mencionar el por qué. Porque aquí claramente dice el verso 5, porque traspasaron las leyes. Número 1, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Hablar de estas tres cosas es tomar mucho tiempo, pero yo se lo voy a dar como tarea.
estas tres cosas por las cuales Dios permitió la pandemia alrededor del mundo. Pero probablemente nos dé luz el contexto a estas cosas. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuántas personas alrededor del mundo murieron por causa de la pandemia? Miles, millones alrededor del mundo. La tierra, los hombres, muchos murieron. Aquí está diciendo claramente y el por qué. ¿Verdad que sí, hermanos? Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿En dónde fue que estamos? En el verso 6. ¿No era vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevaban a morar lejos. Mírenme, me regresé al capítulo. Estoy acá me regresé al 23. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Háblanos, Señor. Entonces estamos en el verso 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Y aquí está el punto, verso 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa Toda casa se cerró, y al cerrarse la casa, ¿quién estaba adentro? Las familias. Mientras la gente encerrada que no podía salir, salían muy poco porque no podíamos salir. Los lugares esenciales se abrían solamente para que usted saliera y hiciera lo esencial, pero estaba más metido que afuera. Se acabó la alegría, el gozo y la alegría. Los clubes se cerraron, los clubes estaban cerrados, las cantinas estaban cerradas, donde los hombres iban y al gozo y a la alegría y a la algarabía y a lo que usted quiera, todo estaba cerrado. Lo está diciendo la palabra. Y está diciendo la palabra de Dios que la gente se encerró. ¿Verdad que sí? Nos encerramos. Dios lo permitió así. Las casas se han cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada a puerta. Aleluya. Dirá usted, como dijesen muchos, ¿por qué usa textos fuera de contextos usándolo como pretexto? No, lo que estoy hablando es que dice la Biblia que Dios habla al ser humano, pero el hombre no entiende. Y si usted no entendió por medio de esta pandemia alrededor del mundo, bueno, Dios nos dejó registrado. No solamente en los tiempos nos dejó registrada la guerra que comenzó, que siempre dicen mucha gente, es que siempre ha habido conflicto en Israel. Pero esta guerra ha sido muy diferente. Esta guerra ha sido tan diferente que comenzó la guerra de Israel en contra del terrorismo, Hamás, contra los terroristas que penetraron
que aparentemente tan herméticamente Israel sellado, que nadie podía entrar al territorio de Israel por estar sofisticadamente protegidos, pero se protegieron tanto terrenalmente que dejaron de buscar la protección de Dios, y Dios permitió que el enemigo penetrara fácilmente a hacer estragos dentro de la nación de Israel, y se armó la guerra. Pero no quedó ahí, porque el día de ayer Irán se metió en la guerra y bombardeó a Israel. Y ustedes pensarán que esto va a quedar ahí. Yo quiero decirles que conforme a la palabra de Dios, el fuego ya se encendió y no van a ser mejor las cosas. Pero el Señor nos dejó nos comenzó a hablar, nos dejó otra señal en cuanto al eclipse. La palabra de Dios registra, aleluya, el eclipse, y nos dice la palabra de Dios allí más adelante en Amós, capítulo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor en Amós 8, versículos 9 y 10. Y mírenlo usted como una señal y la voz de Dios hablándole a la humanidad, y que la iglesia y el pastor, el predicador, le tiene que enseñar a la iglesia, porque si la iglesia no lee la Biblia, no escudriña la palabra de Dios, Dios habla, Dios le tiene que hablar a usted para que pueda entender. Pero si es de los que no entienden, mi deber es hablarle la palabra de Dios. Y dice el verso 9: acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿A qué horas pasó supuestamente el eclipse? Pleno mediodía. En pleno mediodía. ¿Es casualidad entonces que este eclipse, que lo que mi esposa habló, que pasa por México y Estados Unidos, y que las ciudades por las cuales pasa sobre Estados Unidos, que se llaman Nínive y Rapto, Pequeño Egipto, todo sea casualidad, o Dios realmente está hablando a la nación, Dios realmente está hablando al mundo, Dios realmente está hablando a la iglesia? Pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente, específicamente, que en pleno mediodía el Señor os traería oscuridad. Y yo no sé cuántos vieron el eclipse, pero lógicamente que aquí no todos vimos oscuro, pero donde realmente sí, lo que mi esposa decía, allá en Durango, en Tlahualilo, el rancho La Campana, óiganme, automáticamente cuando ya se oscureció, las luces se encendieron de las calles, porque tienen, ¿verdad?, para que enciendan automáticos. Se encendió toda la ciudad, el pueblo de Tlahualilo, y lógicamente pues ahí estaba Campana, a 2 millas, se oscureció. Y andaban ahí todos asustados, con la novedad y sin lentes viendo allá la oscuridad. Pero se oscureció totalmente, en pleno mediodía. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Pero la palabra de Dios sigue hablando, porque el verso 9 y 10, donde habla precisamente de este asunto del eclipse, y voy a leer una vez más, porque acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares
Lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de ungüento, y su prosperiría como día amargo. Bueno, para mucha gente este asunto, aunque fue novedad, pero yo quiero decirle que después de esto hay algo interesante aquí en la palabra del Señor, después de este eclipse, porque miren lo que dice el versículo 11. Aleluya. Y este es un gloria a Dios por este versículo escrito ahí en su palabra. Porque aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Aleluya. Quiere decir que después de los acontecimientos de la pandemia y después del eclipse, viene un tiempo. Por eso es que el tema es el tiempo del despertar de las vírgenes, porque Dios va a comenzar a poner hambre y sed de Dios en la gente. Aleluya. Yo espero que esta palabra se cumpla y este templo y los demás templos se llenen, porque Dios va a comenzar a poner esa hambre y sed de Dios, aleluya, en sus interiores, en su corazón, para buscar el rostro del Señor. Porque ¿qué sigue después de esto, amados hermanos? El rapto. ¿Qué sigue después de esto? Dios habla, pero el hombre no entiende. Pero para el buen entendedor, digo para la iglesia, el buen entendedor, las palabras escritas en la palabra del Señor. Aleluya. ¿Para qué Dios entonces nos está hablando claramente en su palabra? Para que usted se prepare, para que usted esté preparado, porque después de esto viene el rapto de la iglesia. Y yo le pregunto a usted está listo? Si Cristo viniese ahora mismo, esta tarde, por la noche, o en la madrugada, o al canto del gallo, al amanecer, ¿usted está preparado? ¿Usted está listo si viene Cristo? Porque Dios ya comenzó a hablar desde siempre, pero últimamente nos está hablando muy claramente. Y si usted es de los que el hombre no entiende, oro para que el entendimiento sea abierto en usted y entienda los tiempos en los que estamos viviendo. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Y le voy a dar una cita que habla Joel. Para los que creemos en que después de la gran tribulación y la ira de Dios que se derramará sobre la humanidad entera, sobre todo el mundo, alrededor del mundo, antes de que venga la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, viene el rapto. Y esta cita bíblica se la voy a dar en el Antiguo Testamento, porque el profeta Joel lo menciona. Y en el capítulo 2, ahí Joel menciona, alabado sea el nombre precioso de Jesús. Miren lo que dice el versículo 15. Joel capítulo 2, verso 15, dice: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y a los que maman. Y mire ahí en el paréntesis dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aleluya. Gracias, Señor. Eso quiere decir el rapto de la iglesia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Quiere decir que si la iglesia es la novia de Jesucristo,
y él es el novio, aleluya. Hay un tiempo de santificación del despertar de las vírgenes que habla Mateo capítulo 25, donde las 5 prudentes y 5 insensatas todas cabecearon y se durmieron. Pero dije yo, es tiempo de que las vírgenes se despierten. Tristemente lo digo, pero la palabra de Dios nos dice que muchas tienen aceite y muchas no lo tienen. La mitad de ellas tienen aceite y la otra mitad no lo tiene. ¿Cuál es el problema aquí del tener o no tener? El problema de los que no tienen es porque no están buscando, aleluya, no están buscando llenar sus lámparas de aceite. Dios está hablando a sus vidas constantemente por la palabra, por la naturaleza, por las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Pero el hombre, la mujer que no está llenando sus lámparas de aceite, no entiende los tiempos en los que estamos viviendo. Y es mucho, es poco, o mejor dicho, es poco el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, que sí está preocupada por llenar sus lámparas de aceite. Aleluya. Por lo tanto, es la iglesia que está preparada al tiempo en que se aparece el Señor ahora mismo. Nos vamos con el Señor, aleluya, a reinar por los siglos y para siempre en su presencia. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Y mire lo que dice el verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si viene el rapto, yo quiero confirmarle la palabra del Señor de lo que estoy hablando. Lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, para utilizar solamente, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Verso 35, Mateo 24, 35, mire lo que la palabra del Señor Jesucristo hablando nos dice aquí en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo le estoy hablando ahora de lo profetizado, de la pandemia, del eclipse, de la guerra que está sucediendo, próximamente, aleluya, lo que está escrito en cuanto al rapto de la preparación, cómo es que nosotros debemos prepararnos. Ahora toca solamente hablar lo que el Señor dijo y cómo podemos nosotros estar preparados. ¿Quieren saber? Entonces el Señor Jesús está hablando aquí claramente y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, se cumplirán como se han cumplido hasta el día de hoy. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Note usted en este versículo que el Señor está diciendo: nadie sabe el día ni la hora. Pero no dice el año. Solamente el día ni la hora. Pero no dice el año. Y si usted que está en las redes sociales, si está en el entretenimiento y no está en el mover del Espíritu Santo, que aún en el internet hay mover de Dios, digo porque en el internet también hay mover de Dios, hay genuino y hay falso. Y si usted no está en el mover de Dios y en lo genuino de Dios, se está hablando del año, y algunos están diciendo que este es el año en que Cristo viene. Yo pregunto, ¿estás preparado? Nadie sabe el día ni la hora,
pero no dice el año. Ya conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que va a suceder muy pronto? El rapto de la iglesia. Está por suceder el rapto de la iglesia. Y el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo claramente, no sabemos el día ni la hora, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el verso 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Note lo que el Señor Jesús está diciendo. No entendieron. Y nos está presentando la realidad, aleluya, que sucedió alrededor del mundo, el juicio sobre la tierra por medio de un diluvio. Que no solamente está confirmado en los escritos antiguos de las antiguas civilizaciones que hubo un diluvio, sino que el mismo Señor Jesucristo nos está confirmando que sí hubo un diluvio y que Dios salvó por medio del arca a una familia. Pero nos está diciendo que mientras Noé estaba construyendo el arca y predicándoles que iba a llover, la gente no hacía caso. Estaban haciendo todo lo cotidiano, ir a trabajar, comer, divertirse, hacer todo lo que hasta el día de hoy el ser humano sabe hacer, y lo sabe hacer muy bien, porque por hacerlo tan bien que se olvidan de servir a Dios como debe de ser. Y dejan de servir a Dios porque están en sus pensamientos que quizá Dios se va a tardar 100 años, 200 años, 50 años. Yo no sé cuál es el pensamiento que tienen en su mente, que el Señor se va a tardar, cuando las estadísticas y las pruebas que tenemos en la palabra de Dios, que está por suceder el rapto de la iglesia. Por esta razón, amados hermanos, aleluya, es el tiempo del despertar de la iglesia a los acontecimientos. Es el tiempo del despertar de la iglesia y que tú te prepares o estés preparado, porque el rapto está por acontecer. ¿Cómo nos preparamos? Es la pregunta del millón. ¿Cómo nos preparamos? Aleluya. El Señor Jesús nos deja bien claro aquí. Por eso precisamente no solamente nos habla de la preparación, sino que también nos deja claramente el capítulo 25 de cómo la iglesia debe estar preparada, con las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Ahí está la clave para prepararse. Pero el Señor Jesucristo, al final de este capítulo 24, habla al ministro y dice: ¿cuál es el padre de familia, el siervo, aleluya, que le da el alimento a los hijos a tiempo? Lo que estoy haciendo yo, presentándole la palabra de Dios, aleluya, los acontecimientos, yo estoy salvando mi responsabilidad, porque si usted se pierde es por voluntad propia, pero que no digan, que usted no puede decir: no, pues el pastor nunca me dijo. Yo se lo he leído, yo se lo he dado de parte de Dios, para que usted entienda, sea buen entendedor a la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. ¿Cómo se adquiere el aceite? ¿Cómo se adquiere el aceite? En primer lugar, lo que Joel dijo: tocad trompeta en Sión, hagan un llamado. Aleluya, hagan un llamado, traigan a los ancianos, traigan a los niños, traigan a las familias, reúnanse. Lo primero que debes de
estar consciente es de que afuera y en el mundo tus hijos no esperan nada bueno, sino lo único que esperamos, aleluya, es en Dios vida eterna, cosas grandiosas a las cuales no nos podemos imaginar. Es aquí, digo, es aquí, en la casa de Dios. Proclamar a la asamblea, a la reunión de los santos. Aleluya. ¿Qué más puedo hacer? Muy simple. Porque el Señor, aparte de que nos dice que debemos estar velando y orando, para poder estar preparados debemos estar velando y orando. Pero hay quienes no saben qué es velar, sino qué es desvelar. Hay quienes se están desvelando, pero no están velando. Se están desvelando y por eso se están durmiendo en el culto. Perdónenme que les hable claro, pero se están desvelando, no están velando, se están desvelando con las películas y los programas que están viendo a estas altas horas de la noche, y en la casa de Dios están cabeceando. No están velando. Velar es que dice aquí claramente el ejemplo de la palabra del Señor, cuando dice que si tú te das cuenta que un ladrón va a entrar a tu casa a robar de tus bienes en tu casa, y ya te diste cuenta que va a entrar por una ventana, tú no te vas a quedar dormido plácidamente ahí roncando y sabes que el ladrón ya te informaron que va a entrar a tu casa, sino al contrario, te vas a quedar sentado en la sala con una escopeta y vas a estar sentado allí porque sabes que el ladrón va a entrar a tu casa. Y dice que eso es velar, eso es estar despierto. No vas a permitir que el ladrón penetre tu casa y robe lo que tanto te ha costado. Y lo que quiere decir es que el que vela está consciente de los acontecimientos, y cuando sabe que el diablo vino a matar y destruir, y que está tratando de robarte tu familia, tus hijos, destruyendo tu hogar, tu familia, tú no estás velando, tú estás dormido. En vez de estar velando, peleando en contra del enemigo por tu esposa, por tus hijos, por el bien de tu casa, no estás velando. ¿Y sabes por qué no estás velando? Porque no estás atendiendo a la palabra de Dios. Porque no estás entendiendo y estás haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Estás ignorando a Dios y sus advertencias. Necesitamos la iglesia ya urgentemente que nos pongamos de rodillas a clamar a Dios, aleluya, porque el clamor y la intercesión es de rodillas a Dios. Si tú quieres estar velando, necesitas orar y leer, escudriñar la palabra del Señor más. Si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, pues porque es urgente. Y aquí en este capítulo el Señor habla de dones y talentos que Dios le dio a la iglesia, a la gente, talentos y dones. Y es otra parte de las cuales tú tienes que estar preparado para la pronta venida del Señor Jesucristo. Por eso se cantaba: ¿qué has hecho del talento que se te dio? ¿Qué has hecho del don? ¿Qué has hecho del talento que Dios te dio? ¿Lo enterraste? ¿O estás trabajando sobre ese don, ese talento que Dios te dio? Muchos no saben cuál es el don, el talento que Dios le dio, pero Dios tiene un talento que Dios te dio. Y no lo estás ejerciendo. Para al final el Señor decir, venir el Señor y decir. Y ahí habla claramente sobre la tierra. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso?
¿Cuándo hicimos eso? Pues por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, entre nosotros. Pero los que no entendieron, dormidos, no sienten absolutamente nada. Digo, están dormidos, no sienten absolutamente nada. Y dicen dentro de sí, que el mundo ruede, que el mundo ruede. Esa es una actitud que el Señor advirtió y dijo, no entendieron. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Iglesia, Cristo viene ya. No les voy a decir Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Aleluya. Y espero, aleluya, que si no te has despertado, te despiertes. Espero que comiences a trabajar en conseguir aceite para que tu lámpara esté encendida. Espero que estés velando y orando. Espero, aleluya, que te esfuerces en la reunión de los ángeles, en la convocación de los ángeles. Aleluya. Porque el Señor viene pronto por nosotros, su iglesia. Vamos a ponernos de pie. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Quiero dejarnos con este versículo, porque hoy en día las palabras comunes en el mundo es temor. Óigame bien. Las palabras comunes que se escuchan en el noticiero y alrededor del mundo es el temor y conspiración. Conspiración. Es conspiración. Es conspiración. Es teoría de conspiración. Ya no vayan otra. Es teoría de conspiración. Son tres cosas: temor, teoría de conspiración y racismo. Esas son las palabras comunes de Biblia. Teoría de conspiración, temor y racismo. Aleluya. Y el Señor dice en Isaías capítulo 8, verso 12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengan miedo. No temas, iglesia, ni tengan miedo. Y el Señor te dice por qué. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo correr al morador de Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si tienes miedo de las cosas que están sucediendo es porque no has entendido que a quien debes de temer es al Señor. Él debe de ser tu temor. Un temor reverente a Dios. Cuando tú temes a Dios, los demás temores no son nada. Los temores se huyen de ti. Los temores a la enfermedad, los temores a la miseria, los temores a la escasez, los temores a cualquier cosa que el enemigo pueda venir contra ti, se van en el nombre de Jesús, porque Él es tu temor. Él
torna en un santuario, cobertura para ti. Bendito el nombre del Señor. Y quiero orar, voy a orar para que el Señor ponga su temor en ti, ese temor reverente que Él merece, ese respeto a Dios, ese amor a Dios, ese respeto a su palabra, ese respeto y honra, aleluya, a sus mandamientos, aleluya, esa devoción, aleluya, esa fidelidad a quien merece nuestro Dios, que le seamos fieles. Vale la pena la vida eterna que nos espera en Cristo Jesús. Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, Padre eterno, en esta hora oro por su iglesia amada. Yo he entregado, Dios mío, de la gloria, el mensaje, las advertencias en su palabra, lo que usted nos dejó bien claro, bien marcado, que después de la pandemia, el COVID, lo que pasó alrededor del mundo, tuvo una razón, y aunque no toqué los motivos, las razones, pero ahí están escritos. Oh Dios, el mundo perdió el derecho, falsearon, Señor amado, se han enseñoreado de los pobres, han aumentado los precios. Todas estas cosas que están pasando están escritos allí. Violaron el pacto desde el principio, no temieron al Señor y violaron el pacto con Dios. Aleluya. Derramaron sangre inocente. Están derramando sangre de los niños, Padre mío. Perdieron el derecho, el varón no quiere trabajar, quiere que todo se les dé. Cuando el Señor, su palabra dice que el hombre tiene que salir a trabajar y ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente. Ahora todo queremos eso. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos. Oh, Padre mío. Señor, son cosas serias las que están pasando, por la cual vino la pandemia. Nos puso la señal del eclipse, la guerra que está ahora aconteciendo en Israel. Las cosas se están acelerando, lo que esperamos, Señor, es que la gente haga el entendimiento, vea las cosas que están pasando y comiencen a buscar, aleluya, amar la palabra, amar su casa, tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra, que corran, aleluya, a los templos, vengan, su casa se llene de todos los que se quedaron por causa de la pandemia, que dejen ya de esas tonterías y se regresen a Jehová Dios, que comiencen a llenar los templos porque su venida está pronto. Cristo Jesús, usted viene por su iglesia. Ya nosotros estamos diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven. Y es el tiempo en que la iglesia debe estar diciendo: ven Señor Jesús. Al menos que la iglesia no entienda y no piense que usted se tarda muchos años más, no está preparada. La iglesia que no está diciendo ven Señor Jesús es porque no está preparada. No están seguros de su salvación. Y yo oro, Padre mío, aleluya, para que traiga convicción de arrepentimiento a sus corazones, en el nombre precioso de Jesús. Lo honramos, Padre mío, lo exaltamos y le damos gloria y honra y alabanza al Señor Dios, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Salve las almas, Señor. Salve las almas. Restaure al caído, sane al enfermo, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor. Amén.